tenemos que tener clara la definición de aborto. Existen dos definiciones. Una definición que manejamos como antigua o planteada por la OMS y la definición actual planteada por la Federación Internacional de Ginecobstetras, FIGO, FIGO. La definición que se usa es la de FIGO actualmente. Sin embargo, en los exámenes se utiliza la definición de OMS, que es una trampita en los exámenes, ¿no? Voy a grabar ya. Nadie me dijo que grabe. Estoy acordando recién. Muy bien. Decía de que en las definiciones hay que tener mucho cuidado en los exámenes. Si te preguntan definición de aborto según FIGO o definición de aborto según OMS. Entonces, ¿en qué varía? Básicamente en el número de semanas del embarazo. Entonces, ustedes tienen que tal cual aprendieron a definir, en este caso, situación, posición, variedad de no, perdón, posición, presentación, actitud fetal. Igual, tienen que memorizar la definición. Entonces, la definición de aborto es la siguiente. Se define como la terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la 20ª semana, o sea, antes de la semana 20, cuando el feto no es capaz de sobrevivir fuera del vientre materno y aproximadamente el feto pesa, en este caso, menos de 500 gramos para este gestacional. Esa es la clasificación según OMS. Pero la clasificación FIGO es igual, solamente que cambia, o similar, solamente que cambia en el número de semanas a la semana 22. Entonces, la definición actual es la interrupción o la terminación espontánea o provocada de una gestación antes de la semana 22. Disculpe, un minutito. Muy bien, disculpen. Entonces, en cuanto a la semana, hablamos de la semana 22 y con un feto con un peso, en este caso, menor a los 500 gramos. Si pasa los 500 gramos, en teoría, este feto alcanza viabilidad. Y en teoría, este feto tendría más de, en este caso, 22 semanas. Eso ténganlo claro. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿está proyectando su pantalla? ¿Sí? ¿No le pueden visualizar? La No. voy a volver a proyectar, ¿ya? ¿Ahora la ven? Sí, doctor, ahora sí. Genial. Entonces, esta clasificación de la terminación espontánea provocada de una gestación antes de la 20ª semana, o sea, semana 20, es clasificación OMS. Y la clasificación FIGO que se usa actualmente es la de 22 semanas, no se olviden. O sea, que si te ponen a secas la pregunta, clasificación, o perdón, definición de aborto, actualmente es toda aquella terminación espontánea o provocada de un embarazo antes de la semana 22, ¿sí? ¿Sí? Y con un peso, en este caso, menor a 500 gramos, ¿sí? Listo. La terminación de la gestación después de que el blastocisto sea implantado en el endometrio, pero antes de que el feto alcance su viabilidad. Claro, porque si una vez que el blastocisto se ha implantado a nivel endometrial, ¿sí? Pero en este caso, este se perdió o dejó de crecer antes de que el feto alcance su viabilidad. O sea, en teoría, antes de las 22 semanas, ¿sí? Listo. En la epidemiología mundial vemos de que esta enfermedad, vale decir, esta patología del embarazo, no enfermedad, esa patología del embarazo, pues pasa de que es una de las patologías más frecuentes, ¿sí? Y el aborto clínico puede ocurrir entre el 11 al 20% y el subclínico entre el 60 al 78%. Doctor, ¿a qué se refiere con esto? Que clínicamente
donde hay modificaciones cervicales, dolor, sangrado y demás, se pueden dar en el 11 al 20%, asociado también, en este caso, a patologías que predisponen al aborto. Y el subclínico, donde entre comillas la paciente nunca se dio cuenta y demás, va en el 60-78%. O sea, ¿qué dice la teoría? Dice que aquellas mujeres que tienen irregularidades menstruales, donde dicen, qué raro, este mes me vino antes o después y me vino en abundante cantidad fuera de lo normal, pues muchas veces estaban abortando y nunca se dieron cuenta. A eso se refiere la teoría del aborto subclínico. Y las pérdidas, en este caso postimplantacionales, donde Miller por primera vez lo describe en 1980 o da su estudio, es que en este caso ocurrían en el 43% de los casos. O sea que embarazos que iban progresando, se implantaban y demás, pues en el 43% de los casos estos ya implantados se perdían y el resto era en este caso preimplantacional incluso, donde habían las pérdidas, ¿no? Y la mayoría de los abortos espontáneos son tempranos. En el 80% de los casos, en este caso antes de las 12 semanas, oye, escuchen bien esta parte, 80% antes de las 12 semanas, y en el 20% más allá de las 12 a 20 semanas. ¿Sí? El aborto recurrente se encuentra en el 1% de todas las mujeres. El aborto recurrente es aquella paciente que presenta por lo menos un episodio de 3 pérdidas, ¿sí? De 3 pérdidas en este caso, distintas causas, ¿ya? Y en este caso, las abortadoras recurrentes, en este caso, se entran al grupo del 1%. La edad de abortos espontáneos, en este caso, ocurría en adolescentes en el 10 a 12%, y en este caso, en mayor porcentaje, en mujeres mayores de 40 años, y el porcentaje aumentaba hasta 4 o 5 veces más. ¿Por qué? Porque participemos. Arthur, ¿por qué crees que pasaba esto? Karina, ¿por qué se dice de que los abortos, en este caso espontáneos, ¿sí? Son más, en este caso, mujeres mayores de 40 años y no en el grupo adolescente? Arthur, ¿estás ahí? Doctor, ¿por qué son perimenopáusicas? ¿Perdón? ¿Por qué son perimenopáusicas? No precisamente. ¿Por qué, Karina? ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera una opinión? Eric, ¿qué dices? Me parece que porque en su mayoría son debido a, digamos, fallas genéticas. Entonces, y tengo entendido que eso es más probable cuando la mujer es mayor de 45 años. Claro, muy bien. Arthur nos dice, doctor, las pacientes perimenopáusicas, pues pasa de que estas pacientes, por el estado perimenopáusico, hacen de que los ciclos ovulares y menstruales, ovulares básicamente, porque parte del ciclo ovular menstrual van juntos, va de la mano, pues pasa de que esta mujer no ovula periódicamente, o sea, todos los meses, entre comillas. Mujer perimenopáusica es aquella mujer que pasa de los 40 años y tiene ciclos irregulares, donde si en todo un año, por lo menos una vez menstruó en todo un año, eso es una perimenopáusica, o 2 o 3 al año. Pero si esta mujer en todo un año no menstrua, en todo un año, o sea, digamos, hoy estamos 4 de abril, del 4 de abril del 2022 al 23 no menstruó, esa es una paciente menopáusica, que en todo un año no menstruó. Entonces, ¿a qué lleva? Lo que dice Eric, ¿no? Que a medida que la mujer ya deja de ovular, los pocos óvulos que quedan, o los folículos, ya van envejeciendo, o sea, su calidad de esa carga genética ya va alterándose. Por ello es que mujer añosa, mujer, ahora actualmente la definición es que más de 35 años, en este caso ya la carga genética no es buena, es donde pues puede provocar de que la unión de los gametos y el intercambio genético no dé como resultado a un nuevo ser.
o puede dar el resultado de un nuevo ser, pero con ciertas alteraciones que no permitan que éste crezca o desarrolle. Ahí están los embarazos anembrionados y demás, que ahora vamos a hablar, ¿ya? Entonces, muy bien, Artur y Fabricio. Oye, perdón, Artur y Freddy, Eric Fabricio, está bien. Entonces, eso es lo importante que tienen que saber, ¿ya? O sea, que yo tengo una paciente de más de 40 años que actualmente, eso estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico, porque sabemos que una mujer añosa de más de 35, pero epidemiológico te está hablando de más de 40, ¿ya? Entonces, pues hay esos riesgos. O sea, si tienen una paciente, ustedes ven más adelante, cuando te da la oportunidad de evaluar pacientes, doctor, es mi tercera pérdida. ¿Cuántos años tienes, mami? 40 años. Ah, es uno de los puntos a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, el 13% de la mortalidad materna corresponde al aborto provocado. Este es un problema real de todos los días, no solamente en Perú, sino en toda América, Sudamérica, América y Sudamérica, que pues básicamente en Sudamérica sabemos de que el aborto provocado, ¿sí? Es ilegal. Sin embargo, en Uruguay, que es parte de una revisión que van a hacer, por favor, Milagros, vamos a poner como una pequeña revisión el aborto provocado, así, el aborto provocado y o terapéutico en el mundo, comparativos con Uruguay. ¿Sí? ¿Lo anotamos, por favor? Sí, doctor. Entonces, que les adelanto para picarles el bichito. En Uruguay, el aborto provocado, justificado, es legal. En Uruguay. Y si ustedes se dan cuenta, desde que leímos el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología, el control corporal, Uruguay nos lleva pasos agigantados, porque ellos formalizaron sus estudios, formalizaron sus estadísticas, planearon todo esto y que es un modelo, incluso en el mundo. Entonces, en Uruguay, pues el embarazo, el aborto, todavía, en este caso el terapéutico, parte del aborto terapéutico provocado es legal, ¿me entienden? O sea, esa elección. En Estados Unidos, hasta, si bien recuerdo, hasta junio, julio del año pasado, del 2022, el aborto provocado terapéutico era legal. Incluso había centros asistenciales donde iba la paciente y decía, no justificaba, no tengo los medios económicos para poder mantener a este niño, a mi hijo que viene en camino, o en su defecto fue producto de una violación o un embarazo no deseado, en pocas palabras, y el Estado le facilitaba, pues, o ayudaba, en otras palabras, a interrumpir este embarazo. En Estados Unidos ya murió eso, ya se completamente cerraron estos centros, donde también lo va a buscar en Internet, ya cerraron estos centros y pues en Uruguay todavía persiste, pero ¿por qué justifica? Entonces eso es lo que van a leer y revisar, porque eso es interesante desde el punto de vista de informarnos, ¿no? Y como sabemos en Sudamérica, el resto de países, el aborto en este caso es ilegal y también el aborto terapéutico tiene un serio problema para ser justificado, ¿me entienden? Todavía estamos en pañales ahí, ¿ya? Muy bien, entonces el 30% de la mortalidad materna corresponde al aborto provocado. Ahora, el aborto provocado clandestino, por decirlo así, sí, o el aborto provocado, vale decir que se realiza actualmente, pues lleva un serio problema que es la hemorragia, ¿no? La hemorragia y complicaciones del aborto que en este provocado, que son en este caso los procedimientos que se hacen, que una paciente puede morir por sangrado, hemorragia y o hasta infecciones. Entonces, algo que que tengo que aclarar acá es que la terminación espontánea del embarazo es cuando por una noxa X, puede ser una patología previa a la mujer, una infección, un factor asociado como es la edad gestacional, un problema genético, no permitió que este embarazo continúe y termina. Y todo lo contrario, un provocado donde se participa un tercero para provocar el embarazo. Puede ser por medicación, puede ser instrumental, puede ser hasta con medicina alternativa que pueda provocar, en este caso, el aborto o la interrupción del embarazo. Entonces, la terminación o la interrupción espontánea o provocada de una gestación o embarazo antes de la semana 22 y con un peso menor ¿a cuánto? De 500 gramos. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, sigamos. Los factores de riesgo, en este caso para la muerte
después del aborto son la edad gestacional avanzada y el método utilizado que les decía, ¿no? Los provocados. Pacientes que son sometidas a abortos clandestinos, mientras mayores sean, o sea, mayor edad tengan, y el método que usen, legrados, aspiración manual endouterina, que voy a hablar, el uso de prostaglandinas como el misoprostol y demás, pues pueden provocar muerte. Y es lo que pasa en el país, ¿no? No escuchan los noticieros, aborto clandestino, paciente fallece por perforación uterina y o infección y demás. Es la segunda causa mayor de mortalidad en las mujeres. De 300 a 400 mil abortos, en este caso, se provocan en condiciones inseguras. Y esto a razón de que, lo que decía hace un rato, las realidades que había en Estados Unidos y había en Uruguay, era que había el acceso donde la mujer que, pues, o las parejas en realidad, que terminaban en un embarazo no deseado, tenían el acceso a salud donde se justificaba el motivo y podían interrumpir el embarazo. Este es un problema serio, serio, desde muchos puntos de vista, político, religioso, cultural y demás. Entonces, por eso les digo, es un tema bien delicado a tratar. Pero sin embargo, un comparativo en números era que la menor la menor tasa de mortalidad secundaria, abortos y demás, pues lo tenían estos dos países que acabo de mencionar, y es lo que quiero que lean. Sí, pero aún así, teniendo estos modelos que no se adaptan en el mundo por X motivos que ya los menciono, o sea, desde estos puntos de vista, pues aún son, en este caso, los factores de riesgo para tener la tasa de mortalidad alta en mujeres post-aborto, ¿ya? Una de cada tres mujeres embarazadas ha tenido uno o más abortos, uno de cada tres, y nunca se dio cuenta. Así, doctor, como lo que mencionaba hace un rato, irregularidades menstruales, el uso inadecuado de anticonceptivos y o demás hacen de que tenga los ciclos menstruales irregulares y donde a veces la paciente dice, doctor, este mes me vino la regla, pero rarísimo, vino después de un mes y medio, abundante, doctor, como pedacitos de carne, de hígado destrozado ahí y con un poquito de mal olor, pero de ahí pasó, y no sé, tal vez renegué, me subí de peso, bueno, y atribuyen otras cosas que la paciente muchas veces ni cuenta se dio de que pues era un embarazo que terminó en un aborto espontáneo, ¿no? A eso se refiere. Y 2 de cada 3 han abortado una sola vez y una vez de cada 20 y una de cada 20 mujeres ha abortado 3 o más veces en estadística actual, ya que pues nuestra juventud actual, nuestra población futura, ¿sí? Cada vez estamos teniendo este problema. ¿A qué me refiero? De que la orientación en nuestros jóvenes, adolescentes, y la orientación sexual adolescente, adolescente, pues es de mente más abierta, por decirlo así, ya que los medios de comunicación, las limitaciones en cuanto al contenido, el contenido explícito en las películas, series, novelas y demás, pues ya hablan de una manera menos sesgada, por decirlo así, o menos cerrada hacia el punto de libertad sexual. Y esto pues implica en la libertad sexual, entre comillas, en nuestra población joven adolescente. Y que pues esto que conlleva embarazos no deseados y o demás, y hasta que una mujer y una pareja en realidad formalice y pase un tiempo relacionado al inicio de la vida sexual activa, que cada vez es más temprano, pues esto implica, en este caso, el mayor riesgo de embarazo y por ende embarazos no deseados, abortos, y a eso se refiere esta estadística. ¿Ya? Muy bien. La clasificación, eso es lo que no se tienen que olvidar. La clasificación. El aborto tiene un origen que es espontáneo y provocado. Espontáneo, que inició solo por un problema genético y o traumático, ¿me entienden? O sea que no intervino, en otras palabras, un tercero. Y un provocado, que puede ser un criminal, que se define como aquel provocado, sin instrumental y o demás, y un terapéutico. El terapéutico es un tema álgido
porque es un tema delicado y álgido porque, como les acabo de mencionar, entran muchos criterios y muchas opiniones. Pero se llegó en resumen a lo siguiente, que un aborto terapéutico está justificado siempre y cuando éste ponga en riesgo la vida de la madre. Solamente en esos casos. Punto, no hay más. O sea, se considera terapéutico a un embarazo, se considera un aborto terapéutico interrumpir un embarazo siempre y cuando éste ponga en riesgo a la vida de la madre. Una patología cardíaca, una enfermedad autoinmune que ponga en riesgo la vida de la madre. Solo en ese caso. Y el provocado, el criminal, ¿no? Muy bien. De acuerdo a la edad, existe abortos del primer trimestre y del segundo trimestre. ¿Qué te dice? Que si es de menos de 12 semanas, es un aborto temprano precoz, y si es de más de 12 semanas, la gestación del aborto es un aborto tardío. Precoz o temprano y tardío. Entonces, en un examen te pueden preguntar, paciente con una edad gestacional de 8 semanas, acude a emergencia por sangrado transvaginal, a la evaluación clínica se evidencia la modificación cervical, se cataloga como un aborto, 2 puntos. ¿Temprano o tardío? La pregunta, ¿temprano o tardío? ¿O precoz o tardío? Este es temprano o precoz, menos de 12 semanas, y tardío más de 12 semanas. Y la pregunta era, en resumen, esta paciente tuvo la pérdida a las 8 semanas de gestación. ¿Qué tipo de aborto sería? O clasificación del aborto, de acuerdo al tiempo, a la edad. ¿Sería precoz? Temprano. Ya, precoz o temprano, porque es menos de 12 semanas. Y si te dice que era de 14 semanas, Tardío. y si te dice que era de 24 semanas, No sería aborto. ¿por qué? Porque es esto menos de 22 semanas y yo tendría 24. Claro, porque si ya tiene más de 22, ese ya no es aborto, pues. Ese se llama, en este caso, un parto pretérmino prematuro extremo. Ya vamos a hablar de definiciones más adelante, por eso tiene definiciones, ¿sí? Porque ya tiene más de 22 semanas. Y en teoría, si tiene más de 22, ya tiene más de 500 gramos. Y si tiene más de 500 gramos, ese era un producto viable. ¿Me entienden? En teoría. Entonces, ¿por qué es importante que sepan esto ustedes, la edad gestacional, el tiempo y todo? Porque pasa que hace poco en el hospital tuvimos pacientes con rupturas prematuras de membranas. Sabíamos que estos bebitos iban a nacer cualquier rato, pero tenían entre 24 y 23 semanas. Entonces, era importante tener estas definiciones, porque a veces tú tienes una edad gestacional en teoría por última regla que ni se acuerda, esa es la paciente, 24 semanas, pero tú haces la ecografía y es un feto de 300, 400 gramos que no llegó ni a los 500. Entonces tú dices, este feto es menos de 24 semanas. Entonces se consideraría como un aborto. ¿Por qué? Por el peso. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿tiene más de 22 semanas? ¿Ese es un aborto? No, doctor, eso no es un aborto, porque tiene más de 22 semanas, eso es un parto prematuro extremo. Eso es importante catalogar porque cuando ustedes se vayan a trabajar, sepan definir esto. Oigan, ¿saben qué? La paciente vino con el bebito afuera, ya lo expulsó, pésenlo inmediatamente. Lo pesan, doctora, pesa 700 gramos. ¿Es un aborto? No, tiene más de 500 gramos. Probablemente ese bebé tenía más de 22 semanas. ¿Me entienden? Es por eso que tienen que aprender esto. ¿Sí? ¿Está claro? Doctor, ¿y si tiene 12 semanas, lo consideramos en precoz o en tardío? Ah, muy bien. Y si tuviera, en este caso, si es más de 12 semanas, es tardío. O sea, de 12 semanas a las 22. Si tiene menos de 12 semanas, es un precoz o temprano. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. La clasificación clínica del aborto. Atentos. Amenaza de aborto, aborto en curso, aborto inevitable, aborto
completo, aborto incompleto y aborto retenido, que este también se conoce como misedaborto, frustro, que ahorita vamos a hablar. ¿Sí? Listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, en la práctica, esto vamos tranquilos, estoy mencionándolo porque vamos a repasar cada uno de estos, porque este es típico pregunta de examen. En la práctica, la información previa y consentimiento expreso de la paciente explicando las posibles complicaciones en cuanto al aborto. O sea, toda aquella paciente que va a tener una pérdida o un aborto, se tiene que mencionar, señora, su embarazo no está progresando. El bebé que tenía dentro, en este caso, ya no tiene latido. En su defecto, si logran ver al bebito sin latido. O en su defecto, si es que ven que el útero ya no tiene al producto adentro, ni el saco gestacional. Siempre explicar a la paciente y los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos, doctor, de una paciente que ha abortado? Hemorragia, básicamente. Y el aval de la paciente debe ser actual y anexo a las pruebas que certifiquen la necesidad de la realización de una maniobra o de una conducta abortiva. Entonces, la conducta abortiva básicamente es, si el bebé está sin latido, tengo que provocar la expulsión de este. Si el bebé ya no está presente y solo hay restos, retirar estos restos. ¿Sí? Dejar constancia de la información de los riesgos, procedimientos alternativos y consecuencias de la salud de la gestante y asegurar documentalmente los cumplimientos de los requisitos exigidos, ya que actualmente sabemos de que un aborto provocado es ilegal, pero si tú recibes un aborto provocado y más no te informaste de que este aborto era provocado y terminaste atendiendo a esta paciente en un procedimiento, estás dentro del proceso legal. Ejemplo, te viene una paciente por emergencia con sangrado, clínicamente determinas un aborto y pues terminas así realizando el legrado y que pues no hiciste una buena anamnesis y encuentras misoprostol, por decir, en canal vaginal. Y se me ocurre que el personal de la policía que generalmente los trae o pues hace la denuncia a la pareja de que había pastillas ahí y nunca se enteró en la pareja de que pues la paciente se provocó el aborto por X motivos. Pues el paciente denuncia, el pariente denuncia y o la pareja y pues, a veces por no aclarar este detalle uno se ve inmerso en el problema legal. ¿Sí? O en su defecto si este se complica. Entonces vamos a hablar de esos casos ahora, ¿ya? Entonces, el aborto a inicio espontáneo, ¿sí? Quiero hablar primero, antes de esta clasificación, el qué pasa y por qué generalmente. En el aborto espontáneo, recordemos que la gran parte de los abortos, como hablaba su compañero Eric, hay un problema genético generalmente. La etiología de los abortos primero es genética, o sea, hay problemas genéticos. No, independientemente a veces de la edad, también de los hábitos, drogas, alcohol, tabaco y demás, que hacen que la calidad genética de esos espermatozoides sea pésima hacia la unión con un óvulo, ¿sí? Y al ser fecundado, pues este cambio genético no es eficiente, no es bueno y no se llega a producir, en este caso, el desarrollo embrionario o en su defecto, ni se produce a veces este. Dentro de la frecuencia de la etiología genética, que es la principal, y en segundo lugar va la patología infecciosa, y en tercer lugar las malformaciones uterinas. Entonces hablamos primero en la etiología de las trisomías, ¿no? Que es en un 52%. Ahí están las 16, 22, 18, 14 en sus porcentajes. Posteriormente están las monosomías en 18% y las triploidías en el 17%. Las tetraploidías en el 6% y las translocaciones desequilibradas en el 3% y el resto de alteraciones genéticas en el 4%. Miren, más son las trisomías, ¿sí? Que pueden provocar anormalidades cromosómicas que como son a veces ni siquiera la formación del embrión o algún defecto embrionario que durante el desarrollo de este embrioncito cuando va naciendo no llega a desarrollar y se muere en el camino, o sea, deja de latir y o como no hay producción de, en este caso, de mayor de HCG, en su defecto, ni tampoco producción hormonal en el sitio trofoblasto, hace que pues, no genere mayor producción de HCG y por ende no haya producción de progesterona a nivel lúteo. Y como no hay producción de progesterona a nivel lúteo, el útero empieza a contraer porque tiene mayor producción de estrógenos. Los estrógenos no bajan. Si ustedes se acuerdan cuando hablamos y les decía en clases,
Esto voy a repetirlo todo el curso porque si ustedes entienden hormonas van a entender por qué se termina expulsando el producto. Entonces no hay producción de progesterona, hay contracción uterina y se termina expulsando el producto. ¿Sí? O sea, el embrioncito. Muy bien. Entonces, esto ocurre en los abortos espontáneos. Sí, la etiología principal es la cromosómica, la genética. Dentro de las anormalidades anatómicas que puede haber en el útero, aparte de las infecciosas que dije, sí, están el útero unicorne, el útero bicorne, el útero tabicado, patología uterina como es la miomatosis uterina, la incompetencia cervical, sí, la incompetencia cervical, las cicatrices y adherencias uterinas. Entonces, ¿esto en qué consiste? Dentro de lo que hablamos hace un momento. A ver, quiero ver esto. Aquí está la imagen, sí, pues. Patología estructural del útero, vale decir que está, se considera aquellas patologías uterinas donde pues estas van a alterar el espacio uterino y como alteran el espacio uterino, no hay un buen desarrollo embrionario y hasta de repente ni una buena anidación. Que sabemos cuando hablamos de anidación o nidación, perdón, es cuando el sincitio, el blastocisto se implanta, el trofoblasto se diferencia en sincitio y cito, y el sincitio penetra a nivel endometrial. Pues a veces no hay esta calidad de tejido por esas alteraciones, ¿no? Un útero bicorne y un útero bidelfo. La gran diferencia es un bicorne es un útero en corazón, y un bidelfo es cuando este prácticamente se parte en dos. Un bicorne tiene un cuello único y hasta a veces un bidelfo tiene dos cuellos. Es como si fueran dos úteros. Y como no tiene el espacio adecuado interno, a veces no no le da espacio a desarrollar al sincitio y demás, y termina en este caso, se limita la proliferación del sincitio trofoblasto. No hay mayor logro, no hay mayor logro en llegar a los vasos sanguíneos maternos y extraer todo lo necesario para el producto y termina en aborto. ¿Sí? A eso se refiere. La incompetencia cervical es cuando el cuello del útero no es competente, o sea, no puede sostener el embarazo. Imagínense que ustedes en una bolsa o un saquillo, un saco, meten varias pelotas y en la punta amarran con un hilo, un pabilo. Pero es tanta la cantidad de pelotas que cuando ustedes volteen el saco, no va a sostener ese nudo no va a sostener la cantidad de pelotas que tiene y va a terminar abriéndose y se salen todas las pelotas. Un ejemplo similar es cuando hay una incompetencia cervical. No es lo suficientemente rígido para contener los embarazos y terminan perdiéndose. O sea, terminan cayendo los embarazos, por decirlo así. Esa es una incompetencia cervical. Y la miomatosis uterina, una patología donde hay una degeneración de la capa muscular uterina, donde generan tumores, miomas. Y estos miomas generan efectos de masa. Y al generar efectos de masa, comprometen el espacio endometrial. Y pregunto, si hay un compromiso en el espacio endometrial, ¿desarrollará adecuadamente el embrión, el sincitio trofoblasto? Pues no, que también es una de las causas de aborto. Y las adherencias uterinas. Doctor, ¿cuál es el tratamiento para un legrado? Perdón, ¿cuál es el tratamiento para un aborto? Un legrado. El hecho de entrar con una cureta y raspar aquí adentro, pues generamos que hacemos lo siguiente, sacar la decidua, sacar el contenido endometrial y muchas veces al sacar este contenido endometrial raspamos de más y nos vamos más allá de la capa endometrial hacia la capa miometrial, y donde existe una capa límite que se llama membrana de Nitabuch. Y esta membrana de Nitabuch era el límite para el sincitio trofoblasto y hacer de que el sincitio trofoblasto no se vaya hasta miometrio. Porque si se va hasta miometrio, en este caso estaríamos predisponiendo a una migración trofoblástica hacia un acretismo placentario, que es cuando la placenta se mete más allá del endometrio. Sí, o sea, se va más allá y se pega. Entonces, el dañar las paredes uterinas, ¿sí? En los legrados
en los legrados muy exhaustivos o en su defecto legrados a repetición, puede provocar estas cicatrices en pared endometrial y las paredes se pegan. Entonces, lo que el útero debería estar así libre, la cavidad endometrial así bonita para que primero el espermatozoide llegue acá, atraviese toda la cavidad endometrial hasta que llegue a las trompas, pues va a estar obstruido por zonas de adherencias o bridas, ¿sí? O bridas. A esto se llama síndrome adherencial de Asherman o síndrome de Asherman, adherencial o de Asherman. Entonces, la segunda revisión que van a hacer es, ¿qué es el síndrome de Asherman? Y este síndrome de Asherman, pues, o esta patología, es una causa de infertilidad también, porque simple, si se pega el endometrio, no hay paso al espermatozoide. No pasa el espermatozoide, no hay embarazo, punto. Que se puede dar por problemas inflamatorios, endometritis y demás, y una de las causas también son los legrados. ¿Sí? Muy bien. Listo, hasta ahí estamos. Enfermedades endocrinas. Insuficiencia del cuerpo lúteo, lo que decía hace un rato. Si no hay progesterona, no hay quien sostiene el embarazo. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, diabetes mellitus no controlada, enfermedades sistémicas maternas, lupus eritematoso sistémico, enfermedades cardiovasculares, renales y desnutrición, infecciones maternas, sífilis, rubiola, toxoplasma. ¿A qué le suena? TORCH, ¿no? TORCH. Entonces, TORCH se refiere a esas enfermedades que pueden provocar tanto malformaciones como simplemente el no desarrollo embrionario, o sea, aborto. Sífilis, rubiola, toxoplasma, listeria, ¿sí? El VHS2, el virus de inclusión citoplasmática, clamidia trachomatis, micoplasma minis. Y factores inmunológicos como son la disinmunización RH, incompatibilidad ABO del sistema de Kell, factores tóxicos como el uso de antagonistas del ácido fólico o hasta envenenamiento por plomo. Y traumatismos, lesión directa útero en gestaciones de segundo trimestre. Como les decía, paciente gestante de 13, 14 semanas, por alguna razón no se dio cuenta que estaba gestando y sufre una agresión por su esposo o sufre una contusión directa en abdomen. ¿Puede ser lo suficiente como para provocar un desprendimiento corial y en su defecto la irritabilidad uterina y provocar un aborto? Sí, sí. Puede ser también causa una violación que haya hecho que se produzca un traumatismo a nivel genital y uterino y provoque irritabilidad uterina y provoque un aborto. Sí, también puede provocar esto. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, eso es lo importante. Hasta aquí ahorita están pensando todo lo que puede pasar y aquí vamos a hablar ahora de aborto y sus clasificaciones. Muy bien. Dijimos que aborto se define como la interrupción espontánea provocada de una gestación, en este caso antes de las 22 semanas, sí con un producto de menos de 500 gramos. ¿De acuerdo? Listo. Para hablar de aborto, tenemos que clasificar, o la clínica del aborto va en este orden generalmente, donde puede ir la amenaza de aborto, se define como la presencia del sangrado sin una causa aparente, sin una causa aparente, o en su defecto secundario a un traumatismo, ¿sí? En las edades gestacionales antes de las 22 semanas. ¿Sí? Ya, muy bien, hasta ahí estamos bien. Entonces, la presencia de este sangrado en una gestación antes de las 22 semanas, ¿sí? Antes de las 22 semanas, se considera como una amenaza de aborto. Y obviamente la paciente tiene que estar gestando. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, doctor, ¿y por qué se produce el sangrado? Vamos a ver ahora. Dijimos que el tejido, el sincitio trofoblasto, perdón, tiene el trabajo de estar proliferando a cada segundo que vamos conversando en un embarazo inicial. Entonces, este sincitio trofoblasto, como va penetrando, tiene pequeñas áreas de disrupción, o sea, se rompen pequeños vasos y empiezan a sangrar. Y estos pequeños vasos que empiezan a sangrar se acumulan.
se acumulan y empiezan incluso a disecar la zona de implantación, ¿no? Estamos hablando todavía del tejido, del trofoblasto, no estoy hablando de placenta, todavía no está conformada cada placenta como tal. Entonces, este trofoblasto con áreas de erupción vascular, pues se manifiestan por sangrado. Y la paciente viene, ¿no? Doctor, vengo porque tengo cólicos y estoy sangrando. Muy bien, señora, ¿cuánto habrá sangrado en promedio? Muy importante cuantificar el sangrado. Te podría decir solo en manchitas al limpiarse o al hacerse el aseo con el papel higiénico, o en su defecto te dice una cucharita, dos, o de repente hasta medio vaso, ¿me entienden? O sea, no, ellas no les va a decir, doctor, he sangrado 5 ml exactamente a tal hora, no. Te dirá, he manchado un paño, o en su defecto una toalla higiénica o una diaria, porque eso ya te da una idea a la cantidad promedio. Pero que muy distinto te diga, doctor, un balde. Sus es harto. Y que probablemente no va a venir pues feliz y decirte si ha pasado esto, no, probablemente descompensada y demás. Entonces, donde existe el sangrado en una gestación de menos de 22 semanas, sí, en este caso, y presente sangrado, amenaza de aborto, punto. ¿Sí? Ahora, esta amenaza de aborto, saltamos a donde exista modificaciones cervicales, a diferencia de que el cuello está cerradito, pero ves sangrado, y para esto tienes que hacer un examen físico importante, culoscopía, o sea, no es solamente, sangró y es amenaza de aborto, pero no viste el antecedente que por X razones, una paciente, como me vino alguna vez, pareja adolescente, que tuvieron intimidad o tuvieron relaciones sexuales, pero de alguna manera brusca, donde la paciente tenía un desgarro en canal vaginal, y el sangrado no era transcervical, sino era vaginal. Entonces, para eso es que tú tienes que hacer siempre la especuloscopía. Doctor, ¿qué es la especuloscopía? La especuloscopía es el procedimiento de poner un aparato que se llama espéculo, que tiene dos valvas, que puede ser metálico o plástico, que actualmente usamos los de plástico, con la finalidad de aperturar el canal vaginal y poder visualizar el cuello del cérvix. Como pueden ver acá, este es el espéculo, ¿sí? El espéculo de Sims, o valvas de Sims también se llaman, ¿sí? Que tiene por finalidad apertura el canal vaginal y yo poder ver el cuello del útero. Al poder yo visualizar el cuello del útero, pues puedo ver si este sangrado viene o proviene del canal cervical, que en este caso me denotaría, esto viene de adentro, y si está gestando, pues probablemente hay un desprendimiento del tejido corial, ¿no es cierto? Ahí está el canal vaginal con el espéculo y el cuello del útero, ahí está el hociquito, ¿sí? Entonces, si veo que sale a través de este conducto el sangrado, pensar, es de adentro, está gestando, amenaza de aborto. Listo. Hasta ahí estamos bien. Y como dije que una amenaza de aborto no hay modificación cervical, pero sí el sangrado a través del canal cervical, aquí lo ven el sangradito. En un aborto en curso, pues es diferente, donde sí existe modificación cervical, o sea, está entreabierto, se ve en este caso que el cuello está entreabierto, sí, y el sangrado es a través de canal cervical, donde a veces haces un tacto y sientes que el dedito pues es permeable a dedo. Y ese se llama un aborto en curso. ¿Por qué? Entre una amenaza y entre un aborto en curso es que el cuello ya se está abriendo, doctores. Ya se está abriendo. O hasta a veces tú ves que a través del canal cervical puedes palpar ya tejido, donde incluso puedes palpar a veces tejido membranoso, tejido trofoblástico. Ese es un aborto en curso, que ya está aperturando canal cervical y donde también el producto no necesariamente está al fondo, hasta a veces ya está en canal cervical. El saco gestacional a veces ya está acá, está protruyendo y eso ves a la especuloscopía. ¿Sí? Muy bien. Y a diferencia de un aborto inevitable, ¿qué es lo que pasa? Un aborto en curso vemos el saco gestacional, como en este caso, ¿no? Podemos verlo ya en canal, pero con la gran diferencia que un inevitable es que se rompen las bolsas, o sea, se rompen las membranas. Se rompen las membranas y chao. En un aborto en curso, si es que el cuello está abierto, pero el saco gestacional está dentro, podrías
hacer un procedimiento de amarrar el cuello del útero que se llama cerclaje y evitar que se salga el bebito. Pero si ya se rompieron las membranas, hagas lo que hagas, no vas a poder ya mantener este producto adentro, por eso se llama inevitable. Entonces, la gran diferencia entre un aborto en curso y un inevitable está en la ruptura de membranas. Y si ya se rompió las membranas donde el paciente te dice, doctor, si me ha bajado como orincito de un momento a otro, probablemente ha roto membranas. Haces tu ecografía, ves al producto con latido, pero no hay líquido. No ha roto membranas. Este es un inevitable. ¿Me entienden? ¿Está claro hasta acá? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, un inevitable, a diferencia de uno en curso, es que se rompen las membranas. No se olviden, van a caer sin nuevos exámenes. Y posteriormente hablamos de un aborto completo. ¿Qué es un completo, doctor? Un aborto completo es cuando se llega a expulsar todo el producto de la gestación. Placenta, o sea, el tejido trofoblástico, tejido placentario, ¿sí? Y saco gestacional, o sea, todito se expulsó. Se salió todo. Eso es un completo. Entonces, y un incompleto, todo lo contrario, cuando se llegó a expulsar el producto, pero quedó parte de la placentita. O en su defecto, se expulsó parte del tejido, pero quedaron restos placentarios. Acá es importante mencionar lo siguiente. Voy a cambiar de color. ¿Cómo saber, doctor, si es un completo o es un incompleto? Simple. Cuando es un completo, la paciente dice, doctor, expulsé el bebito y harto contenido como sangre y coágulos, pero ya no sangro, doctor, y ya no hay cólicos. Entonces este útero ya no contrae en afán de eliminar el contenido endouterino. Ya eliminó todo. Y más un incompleto sigue sangrando. Y es típico de la paciente, doctor, sabe que la verdad le cuento, me he tomado pastillas, he expulsado al bebito, pero sigo sangrando, es una semana y sigo sangrando harto. Probablemente es porque hay restos. Entonces, ¿qué pasa en el útero? ¿Se acuerdan que cuando se provocaba el alumbramiento, pasa que se desprende el tejido placentario del endometrio, ¿no es cierto? Y esos vasos espirales, ¿qué pasaba? Se cerraban. Y como se cerraban, el útero también contraía y evitaba que siga sangrando. ¿Sí? Listo. Pues en este embarazo, en un aborto completo, al expulsar todo ese tejido trofoblástico placentario, futura placenta, y llega a salir todo, estos vasitos también se cierran. Y como está contraído el útero, no sangra. Pero por alguna razón es que pasa de que no se expulsa todo y el útero tiene la presencia del tejido trofoblástico en zonas, en algunas zonas, y todavía están los vasos espirales. Entonces, como hay presencia de tejido trofoblástico y hay vasos espirales, el útero no contrae. No contrae. Es como si dijera el útero, oye, adentro todavía está el bebé, porque hay tejido trofoblástico y los vasos espirales todavía están ahí. No contraigas útero porque vas a terminar expulsando al producto y ya pues, ¿no? Y ya estamos en problemas. Pero equívocamente esto hace el útero, no contrae. Y por ende, como hay restos, va a seguir sangrando. A eso se llama aborto incompleto, cuando hay restos. Y un completo cuando se expulsó todo. Doctor, ¿y ecográficamente lo podemos ver? Sí. Cuando tú en la ecografía ves un útero con un endometrio en este caso en menos de 10 milímetros, y lo ves lineal, no hay problema. Pero más todo lo contrario, si ves un endometrio heterogéneo, irregular, que ahora voy a mostrar las imágenes, pues sospechamos a un incompleto y clínicamente sigue sangrando tu paciente. Un aborto retenido es aquel que para empezar nunca tuvo sangrado, clínicamente. La paciente viene y dice, doctor, vengo a mi control, pero ¿sabe qué? Tengo ya 6 semanitas, me hicieron mi ecografía, vieron mi bebito con latido, y ya tengo 8 semanas, doctor, y vengo a mi control, pero ¿sabe qué me parece raro? No tengo náuseas, doctor, no tengo náuseas, sueño, nada. Y a veces una que otra vez un poquito de cólicos. Y en algunos casos te pueden decir que tuvo alguna manchita de sangre tal vez, pero generalmente no tienen sangrado. Entonces, y te dice, vengo por mi ecografía, doctor, quiero ver cómo está mi bebé. Haces la ecografía y encuentras un producto muerto. No hay latido. Entonces, como no hay latido, así se llama aborto retenido. Aborto retenido. O sea, aborto porque se interrumpió el embarazo, ¿cierto? Pero no se expulsó. ¿Sí? Abortó la misión. ¿Cuál era la misión? Que el bebé crezca.
Abortamos misión. ¿Por qué? Ya no está creciendo. ¿Me entienden? El término que uso. Entonces, ese es un retenido donde no está creciendo el producto, no hay latido. Y a este aborto retenido, a alguien se le ocurrió complicarnos la vida en la literatura y pues lo clasificaron como el MISET aborto, el MISET en inglés pérdida, MISET aborto, aborto retenido es lo mismo, pero a alguien se le ocurrió complicarnos la vida con el frustro. El frustro se define como aquel aborto, aquel producto de gestación que dejó de crecer en promedio 8 semanas, o sea, 2 meses, y que pues tiene incluso clínicamente un beta-HCG negativo, porque se ha muerto hace tiempo. Lo que te dice es todo aquel producto, frustro es toda aquella gestación, aquel aborto que ha estado por lo menos 8 semanas en la cavidad uterina y que incluso el beta lo ha negativizado. Lo ha negativizado porque buen tiempo se murió y el sincitio trofoblasto no prolifera y no hay beta-HCG. ¿Me entiendes? Esa es la clasificación de un frustro. Si te ponen en un examen donde te dicen que tiene más de 8 semanas el producto en útero con un beta negativo, ya te frustro. Pero si alguien te dice, doctor, ese es un frustro, no, tranca decirlo, porque primero no sabes si está 8 semanas ahí adentro. Y si estuviera 8 semanas de acuerdo a la medida de longitud cefalorrabadilla, pues tú no sabes realmente cuánto tiempo estuvo muerto ahí adentro ese producto. Tal vez 10, 11, no lo sabes. Y no creció, obviamente, porque no llegaba sangre y por ende, como no crecía, y qué tal tiene 10 semanas y no creció para 10 semanas, termina teniendo 8. ¿Me entienden? Por eso es un término bien controversial, porque no es exacto, pues, pero sí se usa en exámenes, frustro, ¿ya? Muy bien. ¿Está claro hasta acá? ¿Está claro, doctores? Sí, ¿Están vivos? estamos vivos. André, ¿qué duda tienes? ¿Qué quieres si prender o no el micro? No, doctor, te dije que estaba claro. Muy bien, listo. Entonces sigamos. Una vez que ya tienen esta definición clara, si quieren que la repita, dígame por favor, porque esto es lo típico en exámenes y lo clínico que tienen que saber. ¿Está claro? Doctor, una vez más, por favor. Muy bien. Dijimos que la amenaza de aborto es cuando toda aquella paciente gestante antes de las 22 semanas presenta sangrado. Doctor, vengo corriendo porque ardiendo y pum, algo me bajó. Fui al baño y la sangre. Doctor, me vine rápido porque este bebé lo deseo. Muy bien, señora, vamos a verlo. Pongo mi espéculo, veo el cuello del útero y veo sangrado transcervical. ¿Sí? Listo. Estoy hablando clínicamente primero. Ya entonces, veo el sangrado transcervical. Están dos, señora, está con una en la parte gestante, donde el sangrado era en canal vaginal. Más o menos por aquí tenía un corte, una lesión que era lentamente por relaciones sexuales, un desgarro, ¿no? Entonces, esa era otra cosa. Pero si yo veo a través del canal cervical sangrecita, eso es una amenaza de aborto. Listo. Entonces, si yo tengo esta amenaza de aborto, ¿no es cierto? Es aquella paciente que presenta sangrado en la antes de 22 semanas. Listo. Pero no hay modificación cervical, o sea, el cuellito sigue cerradito. O sea, cuando se refiere a cerrado, no está aperturado, solamente tiene el canal cervical para que pues pueda salir el moco cervical y demás. Pero en este caso está saliendo sangre, amenaza de aborto. Aborto en curso. La gran diferencia donde hay modificación cervical, o sea, el cuello ya está entreabierto, se está abriendo el cuello. Se está abriendo el cuello. Donde el producto puede estar ya incluso en canal cervical, acá afuera ya, en canal cervical, o sea, saliéndose. Eso es un en curso, como lo dices, se está saliendo, te está avisando. En la diferencia donde hay sangrado, pero ya el producto está en canal, donde ya no hay mucho que hacer a veces, ¿no? Pero si el canal está abierto y el producto por ecografía todavía lo ves dentro del útero, no está tan abajo como decimos, sí podemos hacer un procedimiento que se llama cerclaje, que no es más que amarrar el cuello. Amarramos el cuello y vemos de que este producto no se salga. ¿Sí? Se llama cerclaje ese procedimiento. Pero solamente hablando de la definición de aborto en curso es cuando el cuello está abierto, hay modificación cervical y hay sangrado.
donde el producto puede ya estar incluso desplazándose hacia canal cervical o en su defecto ya está hasta en canal cervical. ¿Sí? Listo. Un aborto inevitable es aquel que no lo vas a poder evitar, a diferencia del otro. ¿Por qué? Porque se rompen las membranas. O sea, en un inevitable tú ves que ya las membranas se rompieron. Y doctor, ¿y cómo me doy cuenta que se rompieron? Uno es que la paciente te diga, doctor, me bajó como agua, como pichi, paf, harto. Vas a la ecografía y no hay líquido. Eso es un inevitable. ¿Sí? Listo. Donde hagas lo que hagas, ese producto se va a salir. Y de estos abortos de en curso inevitable pueden terminar, en este caso, en un completo o en un incompleto. Completo cuando todo se salió, o sea, el producto y anexos, ¿no? El tejido trofoblástico, futuro placentario y el saco gestacional y el feto, todo salió. Todo salió. Entonces, al salir todo se llama completo. ¿Y por qué es importante saber qué es completo e incompleto? Porque si es completo, les decía y les recordaba de que cuando el sincitio trofoblasto penetraba el endometrio, trataba de, en este caso, estar en unión estrecha con los vasos espirales del útero para, en este caso, sacar todo lo necesario para el producto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí, ahí está el tejido trofoblástico, el sincitio. Si en el alumbramiento, en el trabajo de parto, cuando la placenta se desprende, el sincitio o el tejido placentario hace una disrupción de los vasos espirales, se rompen y el útero contrae para que estos vasos ya no sangren. Y como hay ausencia del tejido placentario, el útero contrae adecuadamente. Pero si hay un pedazo de tejido placentario que aún está en contacto con un vaso espiral, es como que el útero detectara esto y no contrae. Por eso en el parto hay la hipotonía toniuterina, cuando no salió toda la placenta o hay restos, no contrae y son causas de hemorragia. Igual en el aborto pasa que cuando quedan restos placentarios, los vasos espirales o los restos trofoblásticos, ahí los vasos espirales quedan abiertos y la paciente sigue sangrando. Es la diferencia en un incompleto, que queda tejido. Y a la ecografía es fácil de evidenciar, que voy a mostrar ahora adelante, que el útero se ve vacuo o a veces con un endometrio menos de 10 milímetros o en su defecto con un endometrio engrosado, heterogéneo, ¿no? Que te da datos de un aborto incompleto. Incluso cuando tú pones Doppler, como estos vasitos siguen en contacto con el trofoblasto, siguen pintándose, siguen mandando sangre y por eso siguen sangrando, que también el Doppler te ayuda. Y un aborto retenido, que es cuando el producto se murió ahí adentro. Generalmente estos pacientes no vienen con sangrado, vienen con dolor, cólicos, o te dicen, doctor, ¿sabe qué? Estoy con cólicos o vengo a hacer mi controlcito. Tengo 7 semanas, mi ecografía de 7 semanas, donde ya veía latidito, es un solo bebé bonito, pero no tengo náuseas, doctor, solo se venido a mi control. No hay náuseas, sueño, nada, y quiero ver. Y el bebito está muerto, ¿no? Y no hay latido, no hay latido. Y este aborto retenido, que también se llama MISET aborto o aborto retenido, también le ponen el nombre de frustro, pero para que sea un frustro, tiene que por lo menos tener 8 semanas dentro del útero, es un producto de 8 semanas muerto, donde el beta-HCG incluso se negativiza porque no hay producción de beta-HCG, ¿no? No hay, porque este producto no está creciendo. Un poco difícil de tú ver por ecografía y decir si este es un frustro, tranca, ¿no? Porque a veces pasa de que tú lo mides, tiene 8 semanas, pero la paciente por última regla tiene 12 y ella jura y rejura que es su regla, pero este solo tiene 8 y en este caso este bebé no llegó a crecer más, pues porque se murió antes. O en su defecto que el beta se haya negativizado, ¿no? Por el tiempo. Entonces, para no llegar a todo este análisis, por eso se usa el aborto retenido, punto, se murió ahí adentro. ¿Sí? Independientemente del tiempo que tenga y todo ello. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si en las preguntas le viene aborto frustro es, entonces, ¿qué tienes que encontrar? Que ese producto haya estado por lo menos 8 semanas ahí adentro y que incluso el beta se haya negativizado, en pocas palabras. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, listo. Ecografía. En la ecografía, la diferencia entre un aborto incompleto y un completo, como les decía y era prometido hace un rato, es la siguiente. Ujú. Quiero una fotito, una buena foto. Ya, acá hay una buena foto.
¿Dónde estás? Presentación. Aquí estás. Esto es básicamente para que tengan una idea, ¿ya? Porque ustedes se van a ir al hospital y va a ser algo nuevo para ustedes esto, entonces es mejor que se vayan preparados. Y mira, acá está, estas son unas cosas muy bonitas. Mm. ¿Están viendo, no? Mi pantalla, ¿pueden visualizar? Sí, doctor. Muy bien. Dijimos que el endometrio en una mujer postmenstruación en promedio tiene 5 milímetros de espesor, ¿no es cierto? Es una lineecita. Vamos a poner acá un útero útero normal. Endometrio lineal se le dice, ¿no? Cuando ya una mujer ha menstruado, antes que empiece el endometrio a proliferar nuevamente y todo. Ya, acá está. A ver, ya. Este es un útero normal. Acá está el fondo uterino, acá está el cuello del útero, la punta del ecógrafo. Y miren el endometrio lineal. En promedio 5 milímetros, ¿sí? En promedio 5 milímetros el endometrio. O sea, es un útero vacuo. No está gestando, ya menstruó, está delgadísimo, ¿sí? Listo. Cuando una mujer se embaraza, hay una proliferación del trofoblasto y demás. Acá vemos el útero, el tejido trofoblástico, el saco gestacional y todo lo demás. Pero abortó. O sea, el bebé, ¡pum!, se salió. Y quedó tejido trofoblástico alrededor, o sea, la futura placenta. Y vemos un endometrio heterogéneo. Miren, un endometrio heterogéneo. Este es el útero, aquí está. ¿Sí? Voy a dibujarlo ya. Ah, ya está. Todo este es el útero, con rojo lo estoy dibujando. Ah, su madre. No sé qué pasó con mi. Es lo malo de mi PowerPoint. No sé qué le pasa. Que no me deja. A ver, no sé, creo que es el Lion Screen. Tururú, no se vayan, no se vayan. Y ahí está mi diapositiva. Y ahí está. ¿Ven? Se cerró, ¿no? Las diapos. No se ven, doctor, las diapositivas. Y ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Les decía que acá, donde están las flechas, este es el útero primero. Ya, todo esto que estoy contorneando. Ese es el útero, el cuello y el endometrio. Pregunto, ¿este endometrio está como la imagen anterior? Todo este espacio blanco. En pocas palabras. A ver, vamos a ver. Voy a jalar este. Que me gusta. Ya, decía. La diferencia está en que este útero está con la imagen invertida, ¿no? Mirando a este lado y el otro al lado, al lado izquierdo, al lado derecho. ¿Sí? Pero es la misma, o sea, es un útero. No es el mismo, obviamente, pero pregunto, ¿este útero tiene el mismo espesor de endometrio que el de arriba? Sí, no. No, doctor. ¿El No. endometrio de abajo está lineal o está engrosado? Lineal. Y el de arriba, Engrosado. ya. Primero, historia. Es una paciente que tuvo un aborto clínicamente. Ella estaba pues, por FUR, estaba gestando. Listo. Y veo este endometrio. Miren así, heterogéneo. ¿Por qué heterogéneo? Porque hay uno más gris, más oscuro. Ese es un heterogéneo, o sea, es un endometrio heterogéneo. ¿Sí? Sospechar, en este caso, aborto incompleto. Estoy hablando ecográficamente, o sea, si no tuviera la clínica y todo. ¿No es cierto? Todos los datos, listo. Pero ya como ya tengo los datos y me dijo, ha eliminado el bebé o el saco gestacional, o he visto pedacitos de carne y veo este endometrio, entonces es un aborto incompleto. Listo. Incompleto estoy hablando, ya.
Listo. Y el endometrio, pues, está engrosado heterogéneo. Ahora, acá va otra imagen. Veo esta imagen, aquí está el útero, y veo todavía más heterogéneo. Áreas anecoicas y demás. Aborto incompleto. Miren acá, incompleto. Listo. Doctor, he eliminado hartos coágulos y demás, y más cuando ya no tengo ni cólicos ni sangrado, doctor. A ver, voy a ver la ecografía. Obviamente no voy a ver un endometrio lineal, jamás en un aborto completo, porque hay reacción endometrial. Pero sí voy a ver un endometrio similar a este. Miren acá. Esta imagen la voy a jalar acá, ¿ya? La voy a jalar acá. Esta la vamos a despedir. Y miren acá el endometrio. Oye, pero parece un endometrio, no es grueso. Vamos a medir el grosor. ¿Qué dice? Vamos a medir el espesor. Se mide de acá hasta acá con el ecógrafo y me sale 8 milímetros. 8 milímetros. Este es un aborto completo, porque ¿qué dice? Que si el endometrio mide menos de 10 milímetros, no hay necesidad de hacer un legrado en estos pacientes. ¿Sí? Eso es lo que te dice. Ese es un aborto completo. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Y si yo veo un endometrio de 6 milímetros, oye, ha logrado eliminar, qué suerte que eliminó todo, porque esta paciente pudo haber llegado a mi emergencia sangrando muy mal y demás. ¿Y cómo ver si es que se trata de un aborto incompleto por ecografía y por Doppler? Como les dije, los vasos espirales que estaban acá, 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 haciendo contacto con el trofoblasto, quedó algo de trofoblasto. Estos vasitos no se van a atrofiar, no van a morir, no se van a cerrar, van a seguir mandando sangre hacia el contenido interno uterino. Entonces, eso ves acá. Acá está el útero, este es el útero en el ecógrafo, todo esto, y pones Doppler y mira cómo pinta, la sangre está ahí adentro, el flujo cómo llega. También la ecografía te ayuda, porque hay algunos casos raros que tenemos, siempre hay algo raro en medicina, como os decimos siempre, nada es absoluto en medicina. A ver, pon un Doppler por si acaso y pinta, o esos son restos. Ah, mira, pensamos esos pólipos, ¿no? Son restos, este es un aborto incompleto. Beta HCG, positivo. Con su defecto ya bajo los niveles, pero hay. ¿Me entienden? Esto lo hago básicamente para que nunca se olviden y van a ver en algún momento, ya en su experiencia de vida clínica, cuando ya estén en los hospitales. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Ya. A ver, ¿qué dijimos acá? Ah, ya. La pérdida del producto de la concepción espontánea y consecutiva, cuando es, en este caso, de 3 veces a más gestaciones antes de las 22 semanas, se llama como abortadora recurrente o pérdida recurrente. Repito, cuando hay pérdida de producto de la concepción espontánea y consecutiva, o sea, seguidas, de 3 veces o más gestaciones antes de las 22 semanas. Esa es una abortadora recurrente. Toda aquella mujer que haya abortado por lo menos 3 veces o más de modo consecutivo. Y una abortadora habitual es aquella que tiene por lo menos 5 pérdidas independientemente del tiempo. Una tuvo hace 10 años, la otra hace 3 años, la otra hace un mes, ¿me entienden? Esa es la diferencia entre una abortadora recurrente y una habitual. Recurrente, 3 pérdidas consecutivas o más, ¿sí? Y una habitual que ya ha tenido 5, pero en este caso no consecutivas, con espacios de tiempo. Se considera primaria cuando la mujer jamás consiguió una gestación a término. Doctor, o sea, una pérdida recurrente es cuando aquella mujer tiene abortos, ¿sí? 3 o más, pero nunca llegó a término, o sea, nunca llegó a tener un bebé. Esa es una pérdida recurrente, abortadora recurrente, primaria. Y una abortadora recurrente secundaria es aquella que tuvo, en este caso, más de 3 pérdidas, pero con siquiera un hijo vivo, o sea, un hijo que llegó a término. Es la diferencia. ¿Ya? Términos que tienen que saber, porque si no caen en los exámenes. Muy bien. La pérdida del embarazo o recurrente del embarazo tiene factores inexplicados en el 40%, endocrinos, factor autoinmune, anatómicos, todo lo que mencionaba arriba también, y los intrínsecos. Y el diagnóstico en porcentajes puede ser alteración cromosómica fetal, lo que decía, ¿no? Malformaciones cromosómicas van siempre en primer lugar. Posteriormente pueden ir las causas infecciosas y las anatómicas. Y acá en los recurrentes, lo que mencionaba, leiomiomas, insuficiencia lútea, anomalías mullerianas, autoinmunes, incompetencia cervical, síndrome de Asherman,
¿Qué era el síndrome de Asherman? ¿Qué era el síndrome de Asherman? Las sinequias, ¿no? Las adherencias de la pared endometrial. Que en pocas palabras, esta no permitía de que el espermatozoide entre, pues, que era secundario, ¿qué? Procesos infecciosos, uterinos, endometritis o alegrados. La clínica, hablamos del sangrado vaginal, básicamente, dolor suprapúbico, calambres uterinos, los cólicos. Doctor, ¿y cómo son los cólicos? Los cólicos, pues, doctores, es como un cólico menstrual. Le dije, hijita, ¿es como un cólico menstrual? Sí, doctor, es como un cólico menstrual, pero más fuerte. Muy bien. HCG, para si nosotros no sabemos la FUR, pero vemos sangrado transvaginal, lo primero que hay que sospechar que es embarazo. Entonces pedimos un HCG. Pero ahora actualmente nos ayuda enormemente la ecografía, ¿no? La ecografía donde podemos ver que si hay un producto de gestación o un endometrio engrosado, ¿no? Podemos ver un endometrio engrosado, podemos ver un endometrio engrosado en la clínica, pero un beta negativo. Entonces podría ser otra patología que se llama hiperplasia endometrial, que no es el tema, ¿no? Pero o sea, les doy más o menos el alcance. O sea, es que todo lo que tienes que aprender en teoría es para que tú diferencies todo con esa información y te dirijas a tu diagnóstico. Muy bien. El examen, siempre, por favor, siempre, como mencionaba al inicio, es la especuloscopía. En la posición litotómica, paciente recostada en camilla, con las piernas flexionadas, separadas para que tú puedas evaluar. ¿Sí? Y realizar la especuloscopía, que consiste en poner este aparatito, que es el espéculo, en canal vaginal, ¿sí? Para poder ver. Muy bien. ¿Qué más? La inspección genital externo y periné, introducción dedicada del espéculo, inspeccionando cuello y canal vaginal, características del sangrado y origen de la cantidad de presencia y fetidez, si hubiera mal olor, y la presencia de restos ovulares. Algo que me estoy olvidando acá, doctores, es algo muy, muy importante, es que cuando ya tenemos el aborto diferido o el amises de aborto retenido, puede clínicamente evolucionar aborto séptico o infectado. ¿Cuál es ese, doctor? ¿Se acuerdan que teníamos un aborto retenido o un frustro? Sí, doctor. Y recuerden de que todo producto que no tiene vida se necrosa, y cuando se necrosa se desnaturaliza, y cuando se desnaturaliza, pues puede generar problemas infecciosos o hasta incluso problemas hematológicos. Y dentro de ello está, en este caso, el aborto, en este caso, infectado o séptico. El infectado es aquel que ya se descompuso, genera mal olor, ¿sí? Mal olor, y incluso puede generar problemas de coagulación, CID y demás. Doctor, aparte de que el aborto diferido, como usted mencionó acá, es uno de los requisitos para que retenidos se infecten, no siempre, porque un incompleto puede pasar a ser infectado también, porque simple y llanamente la paciente sangró, y ese cuerpo y ese útero llegó a contraer y evitar que la paciente se desangre, pero tiene restos. Sí, y cuando tiene restos, que dijimos que el útero no contrae, por ende el cuello no se cierra. Y como sabemos que en vagina tenemos un montón de gérmenes, estos gérmenes se van a cavidad uterina y generan infección. Y esta infección puede llevar a sepsis, o sea, de un aborto incompleto infectado puede pasar a un séptico. O en su defecto, de un retenido también infectarse con el tiempo y pasar a un séptico. No se olviden en la clínica, ¿ya? Ese dato importante me está olvidando, lo estoy aclarando. Muy bien. Y el examen bimanual, determinar la consistencia, altura, posición de útero y determinación si hay dolor y determinación si el cuello del útero está abierto o cerrado. Generalmente cuando el cuello está entreabierto ese es aborto, o sea, clínica, sangra, tacto, en cuello con modificaciones donde yo puedo meter el dedo, eso es un aborto. Clínicamente eso es un aborto. Hago tacto, tiene sangrado transcervical a la especuloscopía, un útero aumentado de tamaño, por eso tienes tus maniobras, ¿se acuerdan? Las maniobras son de sospecha, presuntivos o confirmatorios. ¿Se acuerdan? Signo de Hegar, signos de Noble Budín. ¿Qué signos son? Presuntivos. Presuntivos. Entonces, para eso usan ustedes el examen físico. Es un útero aumentado de tamaño, hay sangrado, a menos aborto, sin tener ecógrafo.
Si veo el cuello entreabierto, ese es un aborto. Lo más probable es un incompleto porque está abierto el cuello. ¿Sí? Listo. Está claro. Porque eso ustedes lo van a usar en la clínica, en periferia. Doctor, me viene una paciente sangrante, le echo tacto, el cuellito está abierto, doctor, entra todo mi dedito. Ese es un aborto, doctor. Lo más probable es que es un aborto. La doctora ha llegado pálida, la pobre se ha desangrado. Ya, muy bien. Doble vía, canalízala y la referimos. Porque si no tenemos el ecógrafo ni el equipo necesario, no podemos hacer el grado ahí. ¿Sí? Muy bien. El ultrasonido, la ecografía de elección es la transvaginal. Ya dijimos, a partir de la 5ª semana permite ver el saco gestacional. Aquí está el saquito gestacional, donde podemos, en este caso, ver si este embarazo va a ir en camino o no va a ir en camino. Ya, acá quiero que estén atentos a algo rápido. Cuando yo tengo un saco gestacional promedio de 22 milímetros, o sea, 2 centímetros, punto 2, yo ya tengo que ver un producto de la gestación, o sea, un embrión. Si tengo un saco gestacional mayor a 22 milímetros y no veo embrión, lo más probable es que nunca va a crecer. Eso se llama embarazo anembrionado. Si yo veo un saco gestacional de 20 milímetros con su vesícula vitelina, o menor a 20 milímetros con su vesícula vitelina, probablemente ese bebé está creciendo. Si yo veo un saco gestacional de 20 milímetros sin vesícula vitelina, lo más probable es que no crezca. Eso es para que sepan más o menos, para que tengan presente. Entonces, la presencia del saco gestacional y la medida también es importante para que tú veas de que si esta paciente, pues, ya tiene un producto dentro del útero, ¿no? O sea, un producto en desarrollo. Otro punto es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que también hicieron una tarea, los valores, que sabemos que ese se detecta de 7 a 10 días post-fertilización. Dijimos que ni bien se implanta el blastocisto, el sincitio de trofoblasto empieza a proliferar, y si el sincitio de trofoblasto empieza a penetrar en el endometrio, ¿qué hormona se producía? Y en cantidades industriales, ¿qué hormona es la que se produce a nivel del sincitio de trofoblasto? La principal. No me La escuchan. HCG. ¿Cuál? La HCG. Claro, HCG. HCG. Y donde tenemos zonas discriminatorias o valores discriminatorios, ¿qué dice? Que si el HCG cuantitativo está en 1500 a más es donde yo ya debería ver un saco gestacional en el útero. 1500 a más, ahí está. 1800 a 2000, zona discriminativa 1500. Y abdominal de 5000 a 6000. ¿Sí? Muy bien. Amenaza de aborto, dijimos, no hay cambios cervicales, pero sí sangrado. El sangrado uterino puede ser, en este caso, sí, escaso. Puede haber dolor, que en realidad no es que puede haber, hay dolor por los cólicos, el útero contrae, contrae, y pues al generar dolor podría generar hasta desprendimiento del tejido retrocorial, y como hay desprendimiento del tejido retrocorial, la expulsión del producto. El cuadro clínico asociado también con el dolor tipo cólico menstrual que dije, ¿no? Y pues el cuello está largo y cerrado, porque les dije que en una amenaza de aborto no hay modificación cervical. Tratamiento, doctor, ¿qué compramos? ¿Dónde? El tratamiento básicamente es esto, miren. La literatura lo indica, para revisar también, reposo absoluto. Donde la paciente se le contraindican las relaciones sexuales, reposo absoluto y básicamente incrementar una hormona que ya se produce en el cuerpo. ¿Qué hormona es la que hace que el útero se relaje? Progesterona. Entonces, ¿qué le vamos a dar a esta paciente para que no tenga cólicos? ¿Qué le vamos a dar a esta paciente para que no tenga cólicos? ¿O qué hormona le vamos a dar? Progesterona. Ese es el tratamiento. La progesterona que produce el cuerpo lúteo, la progesterona que produce el sincitio trofoblasto más adelante, esa progesterona ya la tenemos de modo sintético y se llama medroxiprogesterona. O perdón, se llama progesterona micronizada. La medroxiprogesterona se usa como anticonceptivo muy aparte.
La progesterona micronizada que viene en presentaciones de 200 miligramos, con muchísimos nombres en el mercado, es la que se da a la paciente. La progesterona micronizada de 200 miligramos cada 12 horas vía oral y reposo son tratamientos suficientes como para permitir que el útero esté relajado y el sincitio trofoblasto siga proliferando y cierre esa brecha de desprendimiento. Y una brecha de desprendimiento es lo suficiente como para terminar de desprender, en este caso, el saco gestacional y provocar un aborto. Sí. Entonces, hematoma retro. Esto es lo que pasa, les voy a mostrar. Imagen bonita. Ahí está, este está bonito. Cuando hay una amenaza de aborto, generalmente vamos a encontrar áreas de desprendimiento y se llaman hematomas retrocoriales. Acá hay uno. Miren esta ecografía. Esta es una vista más aproximada, o sea, hemos hecho un zoom donde podemos ver el saquito gestacional, el útero todavía está por acá, más o menos. Nos hemos acercado a la imagen. Vemos el saco gestacional, el tejido corial periférico y miren, un área de desprendimiento. Todo esto se ha desprendido. Y por ende, esta sangre acumulada va a buscar la manera de llegar a la parte caudal y va a llegar como sangre oscura, porque es la clínica, ¿no? El sangrado oscurito que viene en la amenaza de aborto. ¿Qué va a hacer la progesterona? Va a llevar una fase de quiescencia al útero, lo va a relajar. Y como este útero ya no va a contraer, ya no va a seguir desprendiendo esto. Y este sincitio trofoblasto con el tiempo va a seguir proliferando, como quien dice, va a ir tapando todo esto. Es lo que hace básicamente la progesterona. No estimula que esto cierre, no, lo que hace es relaja el útero, básicamente. ¿Ya? Porque el sincitio ustedes saben que va a seguir creciendo. ¿Y por qué? En afán de buscar más vasos sanguíneos para nutrir este producto. ¿Sí? Listo. Doctor, le dimos progesterona en 200 microgramos cada 12 horas, sigue el dolor, sigue el sangrado. Problema genético, que no podemos evitar esta amenaza de aborto, este aborto. O en su defecto, doctor, le dimos progesterona, pero nunca le di un tratamiento, ni tampoco determiné si esta amenaza de aborto era asociada a una infección de tracto urinario. No le hice laboratorios. Solo le di progesterona, pero la infección me siguió desencadenando irritabilidad uterina y terminó expulsando el producto. Por eso que estas pacientes que ingresan con amenaza de aborto, descartar infecciones, porque también sabemos que una de las causas es genética. Entonces, mucho cuidado, infecciones vaginales, infecciones de tracto urinario que pueden provocar irritabilidad uterina, contracciones uterinas y terminan expulsando al producto. Las técnicas de aborto. Tenemos las técnicas médicas y las técnicas quirúrgicas. Y las técnicas de aborto es en el manejo de aborto espontáneo, no provocado, espontáneo. Porque técnicas quirúrgicas básicamente tienen por finalidad evacuar la cavidad uterina, ¿sí? Aquí vemos una imagen donde vemos el espéculo, dilatación de la cavidad cervical y entramos con una cureta, que es como una cuchara, donde raspamos o retiramos todo el material o el contenido trofoblástico que quedó en el útero. Porque recuerden que mientras no retiramos esto, los vasos espirales siguen llegando acá, siguen llegando y la paciente sigue sangrando. Y mientras haya restos, aquí, esto nunca se olvide, mientras haya restos, el útero nunca va a hacer una contracción efectiva y nunca va a cerrar el cuello. Si el cuello está entreabierto, todas las bacterias que sabemos que viven en vagina se meten acá y generan infecciones, endometritis y demás, y se complica. Pasa de un aborto infectado a un aborto séptico. ¿Qué es sepsis? ¿Quién me dice? Vamos, vamos, ¿qué es sepsis? Grady, Diego, que están en línea. Alessandra, Andrea, Arthur, Ashley, Brian, Britney, Criseli, Daniel, Danitza, Dandy, Diego, Elena, Emma, Eric, Erickson, Ethel, Grady, Gregory, Hans, Iraida, Jael, Joyce, Karina, Katia, Leslie, Luis, María Fe, Marilyn, Milagros, Mónica, Nicole, tengo 34
futuros médicos y ninguno me dice sepsis. ¿Qué es sepsis? Tendría que ser, doctor, una respuesta André, ¿puedes inmunitaria. subir el volumen, por favor, o pegarte al micro? Doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Bueno, doctor, la sepsis vendría a ser una respuesta inmunitaria sistémica, ¿no? Que es descontrolada. Y esto en respuesta a una infección en el cuerpo. Ya. Pero en pocas palabras, ¿qué te dice? Esa respuesta sistémica inmunitaria que se da ya no es local. Lo que te dice es que la infección que empezó, digamos en el ejemplo este, que inició aquí en útero, ingresó, no sé, se me ocurre una E. coli, ¿ya? O una E. coli, digamos, ¿ya? La E. coli está acá, feliz, alimentándose. Las células inmunitarias empiezan a reaccionar en un proceso local. Pero es tanta la cantidad de germen que está creciendo acá que, pues, recordemos que el útero tiene una vasculatura riquísima, que es la arteria uterina, que depende de una arteria grandota, que es la ilíaca, ¿cierto? Y como le llega harta sangre, también harta sangre retorna. Y como hay harto espacio, por decirlo así, hartas bacterias se van a ir por allá. Y esas bacterias no se van a quedar aquí, se van a ir al sistema circulatorio a infectar a otros órganos. Por eso es su respuesta sistémica, multiorgánica. Conclusión, va infectando otros órganos. Eso es sepsis. Cuando decían comúnmente, me acuerdo cuando un docente nos decía, lo común es decirte que tus bacterias se han ido por tu vía de sangre o por tu vía sanguínea a otros sitios. Eso es sepsis. Y como la respuesta es multisistémica, muchos órganos, o uno o más de dos, van a estar afectados y por ende la respuesta, en este caso, o perdón, el efecto es mayor. Eso es sepsis. Entonces, si tú no tienes un útero contraído porque hay restos placentarios o restos trofoblásticos, hay el altísimo riesgo que cualquier bacteria de acá, que son varias en la microbiota, Klebsiella, tenemos Proteus, tenemos Klebsiella es siendo malo, ¿no? Pero tenemos Proteus, tenemos colis, ¿me entienden? Y estos se pueden meter aquí y irse más rápidamente al sistema circulatorio, ir a otros órganos. Por eso es que esta patología es bien estudiada y lo que se les aclara es todo lo que tenga que ver con aborto, hay que sacar lo que quede en el útero, porque si no contrae, estamos en problemas. Y de lo que empezó con un sangradito puede terminar en muerte fácilmente por una sepsis. ¿Sí? Listo. Entonces, en las técnicas quirúrgicas, básicamente es el aspirado manual endouterino, que es uno el aspirar con una, que les voy a mostrar, es una jeringuita, que se llama aspirado manual endouterino, que es meter una cánula, aspirar y con presión negativa extraer todo este contenido, o el curetaje, poner una cureta y raspar todo esto y retirar el contenido. Y una vez que retiramos todo este contenido, el útero contrae, para el sangrado, dejamos antibiótico profilaxis y se acabó el problema. ¿Sí? ¿Sí? La finalidad es dilatar el cuello si es que tuviéramos un embarazo, como decíamos hace un rato, un embarazo, un aborto retenido, donde nunca se produjo una dilatación cervical, una modificación cervical y el producto está muerto. Pues usamos los dilatadores de Hegar, que son estos, para dilatar el cuello uterino, muy traumáticos, dolorosos, pacientes que necesitan estar bajo anestesia, y pues por esa razón actualmente se usan prostaglandinas, en este caso el misoprostol. La finalidad del misoprostol es que reblandece el cuello uterino, produce contracciones uterinas y a las finales llega a expulsar el producto y apertura el canal cervical para nosotros poder entrar a la cavidad uterina y hacer el legrado correspondiente. ¿Sí? Actualmente se hace esto. Y la otra es, en este caso, la cureta de succión. No es más que una cánula con un émbolo posterior, como una jeringa grandota, que genera una presión negativa, ¿sí? Presión negativa y aspiramos el contenido endouterino, ¿sí? Ese es el AMEU, aspirado manual endouterino, ¿sí? La cureta afilada, que es el procedimiento que hacemos justamente en el hospital, ¿sí? Que pues tiene la finalidad de extraer el contenido endouterino. Uno de los problemas de la cureta afilada, es que, o el legrado, es que pues tiene que ser hecho sí o sí por personal entrenado, porque muchas veces el no calcular o no saber identificar el fondo uterino lleva a accidentes que son
perforaciones uterinas. Por eso es que hay muertes, sí, muertes evitables en los procedimientos clandestinos. Personal no entrenado y que practican abortos, vale decir, ilegales, al extraer productos vivos, pues pueden provocar estas complicaciones, las perforaciones uterinas. ¿Sí? Muy bien. El curetaje, el AMEU y demás están justificados solamente si el producto está muerto, uno, o si hay en el aborto es incompleto, no hay más. Las complicaciones del aborto provocado, perforaciones uterinas, hemorragias, infecciones. Edad gestacional. Generalmente los abortos se dan antes de las 12 semanas y son los que más se complican. Productos gestacionales de más de 12 semanas que son más grandes, una de las complicaciones es la hemorragia por ser grandes y tener más tejido trofoblástico. Lugar donde se realizó la maniobra abortiva, generalmente los clandestinos. Y la persona que ejecutó el procedimiento, personal no capacitado. ¿Me entienden? Que en este caso es el médico ginecólogo obstetra. Doctor, no médico general, puede hacerlo si está entrenado. Puede hacerlo. ¿Sí? Si está entrenado. Método utilizado, generalmente el legrado es el legrado con cureta, es el que tiene más complicaciones por perforación. En cambio, el aspirado manual endouterino con cánula, no, porque es un instrumento más romo, más grueso, que pues fácilmente te das cuenta si estás perforando útero. ¿Sí? Y el periodo de latencia, ¿qué significa? Que posteriormente hecho el procedimiento, si fue bien hecho, no hay riesgo de infección. Si fue mal hecho y hay restos, infección. Ahora les voy a mostrar el equipo de AMEU, ya para que tengan conocimiento en algún hospital lo vean y les digan, ¿qué es esto? Es un equipo de AMEU. El equipo de AMEU, o de aspiración manual endouterina, les dije que era como una jeringa, ¿no? Que tenía la finalidad de realizar un aspirado manual endouterino. Este equipo se usa solamente hasta las 12 semanas de embarazo. No se puede usar en productos más grandes, ya que las cánulas o el diámetro de las cánulas, si es que fuera un producto más grande y se produce un aborto, el producto al ser más grande dilata más el cuello y la cánula más grande tiene un diámetro de 1.2 centímetros y pues no haría un sellado para el aspirado manual. Se escaparía el aire o se metería el aire, no tendríamos esa ventaja de poder hacer un sellado al vacío, un sello al vacío para la aspiración. Entonces, la diferencia entre un legrado y un aspirado es el siguiente que quiero que vean. Están viendo la pantalla, ¿no? Nadie me dice nada. Sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Ya terminamos, no se duerman. Ya terminamos. Están vivos todavía, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Me falta una. Esta quería. Esta imagen quiero. No, esta no. Esta sí. Esto lo sacamos de acá. Esto se queda. Ya, listo. Tararán. Este es el equipo de AMEU. Miren, es una jeringa grandota con un mango de tracción y sus válvulas. ¿Sí? Esa es. Y esta jeringa grandota es esta blanca con sus cánulas que vienen enumeradas. ¿Sí? Esta es la máxima, la 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. La 12 es la más grande, que tiene un diámetro de 1.2 para el cierre al sello al vacío para poner el cuello del útero. O sea, de esta manera. Aquí está. Acá estamos manipulando la jeringa grandota. Miren la dimensión que tiene con la mano, ¿sí? La relación de tamaño, donde insertamos la cánula a la cavidad uterina, generamos la presión al vacío, generamos con una jeringa, soltamos la presión al vacío y empezamos a aspirar y extraemos todo el contenido uterino. Difícil o más tranca dañar el útero porque la cánula es más gruesa y más roma, ¿sí? Más roma. Entonces, donde tú sientes el fondo uterino y más difícil es de que, pues, dañes el útero. Sin embargo, mayor riesgo de que dejes restos, porque no es como la cureta, con una cucharita que vas jalando todo, ¿no? Para eso tienes que ser entrenado para tú sentir y saber percibir
al desplazamiento de la cánula cuando es que ya el útero está vacío o cuando hay restos todavía. Lo contrario con el legrado, de que es una cucharita fenestrada, porque no tiene base, ¿sí? Afilada, donde sacas todo el resto, que también tienes que ser entrenado y saber cuándo has sacado todo el contenido uterino o cuándo hay restos, o cuándo has perforado, en otras palabras. Para eso, antes de hacer el procedimiento, hay que hacer una histerometría. Se introduce un instrumento que es similar a la cureta, que termina en punta, es solamente un fierrito largo que viene metrado o milimetrado, centimetrado, milimetrado, donde podemos medir la longitud o el del fondo uterino, o el de longitud de útero y fondo uterino, donde tú ya más o menos te das una idea hasta dónde debes llegar y no pasarte, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser hecho por personal entrenado, porque luego de ayudar al paciente puedes perjudicarlo al perforar útero y demás, que es una complicación, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien. Preguntas. Preguntas. No hay preguntas. Todo claro. Todo claro. Sí, doctor, todo claro. Muy bien. Están más preocupados ustedes en desayunar. Seguro que se han levantado apenas. ¿Y a qué hora, qué hora acaba el doctor para desayunar? ¿No? Muy bien. Por favor, estudien, como siempre les digo. Los felicito por el examen. La gran parte del grupo dio un buen examen. ¿Sí? Los trabajos no fueron considerados, como le había informado Milagros, porque los trabajos, pese a que había indicado mucho, pese a que dio indicaciones, había muchas observaciones, o sea que si consideraba los trabajos, les bajaba el promedio. ¿Ya? Entonces, voy a considerar bastante eso ahora, ¿ya? Para sus calificaciones. Entonces, ya tenemos un trabajo para el día de hoy. Lean, revisen y van a ver que no son tareas donde se van a aburrir, sino al contrario, son tareas donde les voy a estimular la curiosidad, voy a incentivar la curiosidad a que ustedes lean y digan, o sea, por qué es, y sean más críticos, ¿ya? Porque es que en otros países ahí estoy, acá no, o sea, hay cositas que analizar realmente, hay puntos que analizar, ¿ya? Como siempre les deseo lo mejor, que pasen una bendecida Semana Santa, ¿sí? Siempre en afán de recapacitar, reflexionar y bueno, una reunión de espiritual en casa y desearles lo mejor, ¿ya? Que tengan una bonita Semana Santa, bendecida, que les vaya bien y por favor en sus ratos, que espero que sean más ratos de estudio, ¿sí? Porque ya están a un paso de ir a la cancha, a los hospitales. Y me sentiría muy feliz de ver de que hay fruto en el sentido de que no solamente es la teoría, sino que están adquiriendo más conocimiento y se sepan desenvolver. Espero que en las prácticas, si hay puntos como son la especuloscopía, el solo hecho de abrir un espéculo, lo sepan hacer. Y esto lo digo porque acá tengo presente mi grupo práctico, es que cuando yo les doy una bolsa de un espéculo y les digo, abre la bolsa de espéculo, al inicio no podían abrirla, un poquito más lloran porque abrir la bolsa de un espéculo, y los reto a todos ustedes, agarren una bolsa, un espéculo en un hospital y traten de abrir, les aseguro que no van a poder hacerlo al inicio. Y todo por no saber identificar la ranura por donde se apertura una bolsa de espéculo. Porque esta viene bien sellada, porque tiene que ser estéril, pues porque esta va a canal vaginal. Y el hecho de que ustedes sepan dónde está la ranurita para abrirla, les gana tiempo, evitan de ser observados, o sea, de repente cuestionados por sus docentes, no lo sé, o hasta entre compañeros. ¿Ya me entienden? Entonces, hagan esto, estas cositas que de repente, por ejemplo, doctor, ¿tiene un equipo de ameo en el hospital? Sí, mira, este es. Doctor, ¿y tiene un equipo de legrado? Sí, mira, este es. ¿Me entienden? Y yo trato de hacer lo posible esto con mi grupo práctico, porque son cositas que de repente a mí no me han enseñado y a mí me gustaría, y analizando, digo, ¿por qué no saben esto los chicos, los internos, los alumnos? Pues yo quiero que aprendan para más adelante, porque tal igual como se les enseña a ustedes, quiero que enseñen ustedes.
Y esa es la manera donde el conocimiento va yendo para adelante. El conocimiento es para compartir. Y el secreto de seguir aprendiendo es enseñando. ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Que tengan muy buen día. Que les Doctor, vaya bien. Sí, Brian. disculpe, doctor. Al principio tenía una mala vez. No sé si podría considerarme en la lista, por favor. Ver un segundito. Brian. Apellidos. Takuri Figueroa, doctor. Hoy estamos 3, 4, ya, un segundo, a ver. Por parte del grupo, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Takuri. Doctor, buenos días. También no pude contestar a tiempo la asistencia pareja, doctor. Takuri y Pareja. pareja. Muy bien. Ah, los dos que faltaban. Los que faltaban. Ya muy bien. Ya los tengo todos. Está bien, doctor. Muchas gracias, doctor. Que tengan buen día. Cuídense, chicos. Estudien. Gracias. Terminamos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches.